Biblias, por favor, Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Da gusto ver al hermano José por aquí, ya más joven viene, ¿verdad, hermano? Eso. Muy bien. Tercera de Juan, versículo 2. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén, por favor. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del camino a la prosperidad. Vamos a hablar de que vamos a poder ser millonarios. No, mentira. No, vamos a hablar de la prosperidad que Dios da. Creo yo que es algo importante para nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque partimos de la premisa de que Dios nos quiere bendecir y la mayor parte de nosotros, creo yo, que siempre estamos deseando que Dios nos ayude, nos prospere en todo lo que hagamos. Tercera de Juan, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Amén. Leemos la palabra de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Leemos hasta ahí y oramos al Señor. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Te suplico, mi Dios, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y sea tu Espíritu Santo quien nos conduzca a toda verdad. Te suplico que tomes control de todo lo que se diga durante este mensaje, porque todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Le decía que por lo general nosotros deseamos ser prosperados y casi siempre el deseo de ser prosperados lo orientamos nosotros hacia lo material. En esta iglesia, como usted se ha podido dar cuenta desde hace ya bastante tiempo, hablamos de que Dios es un Dios de bendición, que Dios puede prosperar a las personas, que nosotros podemos cumplir los anhelos de nuestro corazón sirviéndole a Dios. Y justamente es ahí donde está el detalle, de que la prosperidad de la que nosotros hablamos es a través de la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Es decir, no vamos a hablar de un evangelio de la prosperidad donde se le va a decir: mire, hermano, cuando usted dé más dinero, entonces Dios le va a devolver más dinero del que usted da. O sea, no es ese el punto. El punto es que nosotros podamos prosperar espiritualmente y la prosperidad espiritual de cada uno de nosotros se ve acompañada generalmente por otra clase de prosperidad dentro de la cual pueden ir las cosas materiales y, como lo acabamos de leer, también la salud, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces decimos: yo quisiera tener más dinero, yo quisiera tener una casa más bonita, un carro más bonito, y comenzamos a hablar un montón de esas cosas. Y yo le preguntaría el día de hoy: y si usted tiene todas esas cosas, pero no tiene salud, le pregunto, ¿de qué le sirven esas cosas? Pues no sirven de nada, ¿no? Ahora, si tenemos todas esas cosas y tenemos salud, pero se pierde nuestra alma, le pregunto yo, ¿de qué sirvió todo? De nada. Entonces, es ahí donde nosotros debemos orientar correctamente cuál debe ser el camino a seguir para encontrar la prosperidad que traiga verdadera bendición a nuestras vidas, pero que en ningún sentido pueda producir tristeza en nosotros. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que prospera, pero no añade tristeza con ella. Repito el ejemplo anterior: muchos bienes materiales sin salud, tristeza. ¿Por qué? Porque tiene de todo, pero no puede disfrutar de nada. Amén. Aquel que lo tuvo todo en vida y se muere y abre los ojos en el lugar de tormento, le pregunto yo, ¿qué obtiene al final? Tristeza. ¿Por qué? Porque ganó el mundo si le fuere posible, pero perdió su alma.
Entonces al final no sirvió de nada. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer en esta vida es hacer aquellas cosas que a nosotros nos produzcan una bendición y una prosperidad que sea permanente. Solo se puede conseguir si nosotros verdaderamente tomamos el camino correcto. Y el camino correcto es, mi hermano, vamos a prosperar materialmente, pero en la medida que prosperamos también espiritualmente. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Vamos a otro versículo para comenzar ya a desarrollar el tema en sí. Es 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11. En el capítulo 6 de 1 de Timoteo, el apóstol Pablo le hace una serie de advertencias a Timoteo. Entre ellas le dice, huye de las pasiones juveniles. Entre otras le dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, esas dos cosas son tan importantes de saber manejar porque pueden en un momento determinar cuál sea nuestro destino. ¿En qué sentido? En el sentido de la prosperidad que estamos buscando o en el sentido de quedarnos donde estamos o es más, ir a situaciones que sean todavía de escasez, de pobreza material y espiritual, mucho más difíciles de las que podemos a veces imaginarnos. Vea lo que dice el versículo 11, dice la Biblia, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Quiero ir despacio. ¿A quién le están hablando esto, hermano? ¿Esto es para los inconversos, pregunto yo? No, ¿verdad? Dice, mas tú, oh hombre de Dios, le están hablando a los cristianos y le están dando el primer consejo y dice, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas sería que hay que huir, mis hermanos? De dos cosas le dije, de las pasiones juveniles en primer lugar y en segundo lugar de la avaricia, que es el amor al dinero. Y luego dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Estamos aquí? Entonces, fíjese cómo cambia esta situación, porque alguien puede tener una perspectiva interesante sobre esto. Yo vivo mi vida, yo disfruto mi vida, yo me doy todos los gustos que quiera. Eso era el estilo de vida de la ciudad de Efeso, de donde era este pastor, ¿verdad?, de la iglesia que había allí, en este caso Timoteo. Pero esta situación de esa ciudad era una situación de desenfreno, era una situación de muchos deleites, de muchos excesos y de un montón de cosas de esta naturaleza. Y a eso es a lo que el apóstol Pablo le llama, en este caso, las pasiones juveniles, de las cuales, ojo lo que está diciendo, ¿qué es lo que dice que hay que hacer con ellas? Huir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones son capaces de arrastrarnos. El día de hoy usted puede ver ejemplos acerca de esto. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando por un ratito usted va y se pone en un grupo de personas que están oyendo, por ejemplo, aquella música con la que usted se deleitaba antes de venir a Cristo? No me va a decir que usted llega y se siente y qué feo estar aquí en medio de estos. Hay ocasiones donde nuestra carne comienza a sentirse otra vez identificado con aquello que antes nosotros hacíamos, con aquellos placeres en los cuales nosotros antes participábamos. Y si nos seguimos quedando en ese lugar, de repente comienzan nuestras emociones a traicionarnos, porque al principio nos sentimos cómodos, transportados al pasado, identificados con aquello que nos gustaba, pero luego el siguiente escalón es volver a participar de aquellas cosas que hacíamos antes. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no dice resistid en este caso, la Biblia dice huye. En otras palabras nos está diciendo, hay lugares donde ya no debemos estar. Hay situaciones en las que ya no deberíamos participar. Y vamos aún más allá. Hay amistades
con las cuales ya no deberíamos salir de paseo, salir a platicar o cualquier cosa de esas. No le estoy diciendo que sea enemigo de nadie, simple y sencillamente le estoy diciendo que usted ya no va a participar de las mismas cosas que aquellos amigos que usted tiene y que son inconversos le están invitando a hacer en algunas ocasiones. Y cualquiera de nosotros puede comprender fácilmente esto porque seguramente lo hemos vivido. ¿A quién de nosotros algún día no nos dijeron: mira, fulano, vamos a tal parte? Y usted le dijo: no, fíjate que no puedo. Es que te regaña el pastor, ¿verdad? Es que como hoy ya te hiciste, como dicen, evangélico. Hoy como ya te hiciste evangélico, ya no querés ir a nada de esto, ¿verdad? Hoy como ya te manda la mujer, ya no te deja ni salir. Y comienzan con una serie de estas situaciones. Alguien diga amén, por favor. Comienza esta serie de situaciones, ¿a qué? A tratar de minar, digamos así, aquella determinación con la que usted debería estar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de estas tocan el orgullo, ¿verdad? Porque cuando le dicen: con que el pastor te manda, y usted dice: a mí no me manda nadie, así es que a dónde es que hay que ir y nos vamos, ¿verdad? Óigame, era una trampa. Nos ha pasado eso. Nos ha pasado quizás que si usted accedió a ir con ellos a algún lugar, de repente comienzan a decirle: y no vas a querer de esto, y no vas a probar. Y se acuerdan de aquel dicho, yo sé que muchos aquí se van a acordar: si una no es ninguna. Tranquilo, hombre, sí. ¿Y quién se emborracha con una cerveza, vos? No, hombre, sí, eso sería el colmo, ¿verdad? Tómate una, si lo que la Biblia prohíbe es la borrachera. Pero aquel, como algunos de los que están aquí, no levanten la mano, por favor, se tomaban una y se pasaban una semana, pero bolos. Entonces, no conviene estar en esos lugares, no conviene estar con esas personas. Los hombres y las mujeres de Dios que quieren prosperar en la vida se tienen que apartar de esas cosas. ¿Estamos aquí? Porque le voy a decir una cosa: para todos los ex bolos, ya las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, ¿verdad? Yo les quisiera preguntar el día de hoy: ¿fortalecieron sus lazos familiares a través de la bebida alcohólica, por supuesto? No, ¿verdad? Se destruyeron. ¿Dieron un buen ejemplo a sus hijos, algo que fuera digno de imitar? ¿Actuaron con cordura cada vez que ya se habían echado sus 2 que 3? No, ¿verdad? Ninguna de esas cosas es cierta. Y entonces le pregunto yo: si no fortalece sus lazos familiares, si no le hace pensar ni actuar adecuadamente, ¿a dónde conduce esto? Le pregunto. A la destrucción, ¿verdad? Pero mi pregunta hoy es: ¿de qué estamos hablando, hermano? De que queremos prosperar. Entonces yo le pregunto: ¿aquel que toma dinero para gastarlo en los vicios, prosperará? La Biblia lo dice claramente y dice que no prosperará. No va a poder. Aquel que malgasta el dinero en cualquiera de sus pasiones, ya no hablemos de vicios, sino en cualquier otra cosa en lo que él se siente, ¿cómo decirle? Se siente pleno, se siente completo, se siente atraído, porque hay gente que no toma, hay gente que no usa drogas, pero gasta el dinero en otras cosas que no tienen mayor valor ni mayor relevancia. No quiero poner ejemplos porque no, pero eso también conduce a las personas a la pobreza. ¿Y cuál es el detalle? Mis hermanos, si Dios no quiere que usted y yo vivamos en la pobreza, ni espiritual ni material, o sea, Dios quiere que nos vaya bien. Amado, le escriben a Gallo, así se llama, quien le escribe en la 3ª epístola de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. O sea, que tengas prosperidad, que tengas salud,
pero ¿en qué medida? Así como prospera tu alma. ¿Qué es nuestra alma, mis hermanos? Nuestros pensamientos, que ya no sean todo el tiempo con tendencia hacia las cosas malas, que ya no vivamos pensando tanto en las cosas del pasado, que comencemos a ser sobrios en nuestra manera de pensar. ¿Y a qué me refiero con esto? Sobrio en nuestra manera de pensar significa que podamos pensar con cordura, que usted pueda poner en una balanza las cosas que un día usted ha decidido hacer, y que una vez que haya puesto en esa balanza las cosas, usted tome la decisión que mejor le convenga. Usted puede poner en una balanza, decir el hecho, voy a gastar en esto o lo guardo por si pasa aquello. Usted va a decidir, pero cualquiera podrá decir, mire, si la vida como no es de nadie, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Y podrá tomar la decisión de desperdiciar todo lo que llegue a su vida. Pero será decisión de cada uno de nosotros. Yo siempre que he hablado con algunas personas y me piden algún consejo sobre cosas como estas, yo siempre lo que les he dicho es analizarlo desde este punto de vista. ¿En qué te beneficia o en qué te afecta? ¿Para qué? Para que luego cuando decida actuar es porque ya analizó si los beneficios que va a tener por hacer o por participar en algo o por dejar de participar en algo le va a beneficiar o le va a perjudicar. ¿Estamos aquí? Yo le pregunto el día de hoy a usted. Usted puede en un momento determinado decidir, mire, yo quizás ya no voy a ir a la iglesia. Le estoy poniendo una decisión bastante sana. La decisión correcta siempre es no dejar de ir, pero usted puede analizarlo. Y si ya no voy, ¿qué pierdo? Y usted puede hasta hacer una lista de las cosas que va a perder. Y por el otro lado, y si me voy de la iglesia, ¿qué gano? Y usted puede hacer una lista si es que le sale alguna cosa ahí que piense usted que gana. Y luego usted valorará qué es lo que tiene que hacer. ¿Estamos aquí? El día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar de varias cosas que tenemos que hacer para prosperar en Dios. Y usted tendrá que tomar una decisión. Esa decisión va de alguna manera a determinar lo que vaya a suceder con su vida de aquí en adelante. Si usted decide prosperar, usted va a seguir el camino que Dios nos enseña a través de la Biblia. Y si usted decide o mantenerse como está o ir para abajo, usted tomará un camino contrario a lo que la Biblia nos enseña. Esto es así de sencillo. Ahora bien, veamos una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Estábamos leyendo 1 Timoteo 6:11, ¿verdad? Dice la Biblia: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Le decía, ese es el primer consejo que vemos acá. Huye de estas cosas. Como cristianos, tenemos que buscar la manera de apartarnos de aquellas cosas que nos conducen al pecado. ¿Estamos aquí? Usted me dirá, pero ¿y por qué? Porque tus pecados, dice la Biblia, hicieron una división entre nosotros y Dios. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que dice Juan 15:5? Yo sé que todos lo saben, pero no saben que esa es la cita bíblica. ¿Qué podemos hacer separados del Señor, mis hermanos? Nada, ¿verdad que todos sabíamos la cita? Separados de mí, nada podéis hacer vosotros, Juan 15:5. Entonces, si el pecado es algo que nos separa de Dios, le pregunto, ¿a dónde nos están llevando?
a la inutilidad. Pero no es la inutilidad completa, sino volvernos inútiles en las cosas buenas, volvernos incapaces de poder crecer y progresar o prosperar en la vida. Ese es el problema de esto. Si no vamos pegados a Dios, cualquier cosa que hagamos, mi hermano, no será suficiente para que nosotros podamos verdaderamente encontrar la prosperidad que necesitamos. Entonces, hay que huir del pecado, y esto es lo que nos enseña la primera parte de ese versículo. Huye del pecado, aléjate de eso. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia dice que el pecado está a la puerta? ¿Verdad que es bien fácil hacer cualquier cosa que no esté dentro de la voluntad de Dios? Si es que es bien fácil. Alejarse de Dios parece tan fácil, pero tiene consecuencias tan grandes que a veces nosotros no las medimos. Y esa es otra cosa que siempre deberíamos valorar. Hermano, cuando usted va a hacer algo en la vida, le pregunto, ¿usted valora cuál será el resultado posterior? ¿O simplemente dice, yo quiero hacer esto y punto? ¿Qué sucederá después? Si usted se pone a analizar por un ratito qué va a pasar después de algo que nosotros queremos hacer en un momento determinado, lo más probable es que aquella decisión que usted había tomado de decir, no me importa, lo haré porque me gusta, lo haré porque quiero, lo haré porque no perderé la oportunidad o cualquier cosa de esas, usted comienza ya como que a detenerse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puso a pensar antes y usted dijo, mire, ¿y si hago esto? ¿Qué podría pasar? Le voy a poner un ejemplo fácil. Usted puede tener la oportunidad, por ejemplo, de robar algo y decir, hey, justamente lo que yo andaba buscando, mire cómo me lo encontré, ¿verdad? Bendición de Dios. No, algunos así dicen. Ok, pero usted debe valorar. ¿Qué va a pasar si me lo robo? ¿O qué pasaría si no me lo robo? ¿Estamos aquí? Si me lo robo, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Usted se queda viendo así para todos lados y dice, si nadie me va a ver, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Estamos seguros que nadie nos va a ver? Dios nos ve en todo lugar, en todo tiempo, donde sea. ¿Cuál es el problema? Que el que juzga ese tipo de acciones es Dios. Aunque no tengamos algún problema humano, algún problema terrenal, nos vamos a meter en un problema con Dios, porque probablemente Dios tenía listo para darte aquello que tú tanto deseabas, sin necesidad de que lo robaras, sin necesidad de que lo consiguiéramos de manera ilícita, sin necesidad de dañar a otros, sin necesidad de arriesgarnos a que nos pasaran cosas feas en la vida. Pero ¿qué nos falta en muchas ocasiones, mi hermano? Paciencia para razonar antes de actuar. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces, algo importante en la vida es razone antes de actuar. Yo sé que hay muchas personas en la vida, quizás yo mismo puedo ser uno de ellos, que hemos estado a veces al borde de hacer cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir, y quizás a último momento la misericordia de Dios con nosotros trajo algún pensamiento que dijo, y ya pensaste en tal cosa y no te has dado cuenta que, y comienza todo lo que sigue de ahí, y tal vez por esa razón usted ya estaba hasta con un pie para adelante para ir al barranco, y usted quizás ahí se detuvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque damos lugar a veces a pensar por un poquito antes de actuar, y esa es una cosa muy importante en la vida. Se lo digo por experiencia. Pensar antes de actuar
es muy importante. Le va a evitar muchos problemas. Y si finalmente usted decide meterse en uno, usted ya va a saber y será consciente de qué es lo que va a esperar posteriormente. ¿Estamos aquí? Entonces, huya del pecado, huya de aquellas cosas que lo conducen por el camino de la lejanía de Dios. Eso no le sirve a nadie. Nosotros debemos estar plenamente convencidos que somos de Dios, que necesitamos a Dios y que nunca en la vida nos vamos a separar de Dios. ¿Alguien dirá amén a eso? Nunca en la vida nos vamos a separar de Dios. Segundo punto importante, mi hermano, para sostener esto, le dije, hay que alejarse del pecado como primer paso. Esto implica revisar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar de aquí en adelante. ¿Estamos aquí? Piense, ¿quién es usted? Piense cómo es usted. Le iba a decir, póngase enfrente de un espejo. Solo acuérdese cuáles son sus impulsos. ¿Es usted una persona pacífica o es una persona explosiva? Eso no lo va a ver en el espejo, ¿verdad? A no ser que ponga el espejo y ya vea la cara así un poco arrugada de una vez, o sea. Pero piense, valore y vea qué conductas puede haber en nosotros, qué pensamientos pueden haber en nosotros que nos están orientando a apartarnos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el siguiente punto es que tenemos que tratar de mejorar nuestro carácter. A mucha gente no le gusta hablar de esto, pero mi hermano, el carácter nuestro es en muchas ocasiones lo que refleja la imagen de Dios en nuestras vidas. Es que físicamente no vamos a reflejar a Dios. Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo es que nosotros reflejamos a Dios? Es con nuestra conducta, es con nuestra manera de pensar y de hablar. Y eso no viene de otro lugar, sino de nuestro carácter. En el versículo que acabamos de leer ahí en 1 de Timoteo 6:11, vea usted que se enumeran algunas virtudes. Y lo que está diciendo ahí es, moldea tu carácter de tal manera que estas virtudes que vamos a leer en este momento se puedan formar en ti. ¿Estamos aquí? Entonces, me alejo del pecado y hoy le pregunto, ¿cómo hago para no regresarme al pecado, mis hermanos? Porque yo puedo alejarme hoy de algo o de alguien, pero ¿cómo hago para no volver? Le voy a decir algo, y esto le pasa a muchos cristianos, o nos pasa quizás a muchos cristianos. ¿Sabe qué nos pasa? Hemos ganado terreno, hemos avanzado, nos hemos apartado de muchas cosas, y ¿sabe qué? De repente el problema es que ya nos hemos apartado, pero no encontramos la manera de mantenernos apartados, porque siempre habrá una fuerza por ahí, ¿verdad?, que se llama concupiscencia, que nos va a querer jalar, que nos va a querer llevar de regreso a donde estábamos cautivos, donde éramos esclavos. Y eso tenemos nosotros que evitarlo, pero le pregunto yo, ¿cómo podemos evitar volver a lo mismo de antes? ¿Alguno de ustedes tendrá alguna idea que nos dé, que nos ayude? Ok, el primer paso es que usted tiene que arrepentirse. ¿Sabe qué significa la palabra arrepentimiento? Significa cambio de manera de pensar. Amén. Cambio de mente, esa es la traducción literal de la palabra arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento no es llorar porque me equivoqué. Arrepentimiento no es el dolor que yo siento por una mala acción que yo cometí. No, eso no es arrepentimiento.
Arrepentimiento es darme cuenta que me equivoqué y luego tomar una actitud diferente con aquella cosa en la que yo me equivoqué. Es decir, como dice la Biblia, arrepentimiento es, de alguna manera, darle la espalda al pecado. Quiere decir que si el pecado va para allá, yo voy en la dirección opuesta. Todo esto, mis hermanos, la manera de pensar, si la cambiamos, va a cambiar también nuestro carácter. Y entonces podremos reflejar virtudes, como por ejemplo, la justicia, que es una de las primeras que se mencionan en este versículo. Que hay que procurar actuar con justicia, a cada quien lo que le corresponde. Amén. Eso es justicia, ¿verdad? A cada quien lo que le corresponde. Ni más ni menos. La piedad, una vida de devoción a Dios. Y aquí entra entonces lo que les decía como ejemplo hace un momento. Alguna persona en una situación X puede decir, es que yo ya no voy a la iglesia. La pregunta es, ¿y su vida de devoción a Dios, a dónde la va a desarrollar? ¿La desarrollará usted solo? La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque cuando el tiempo se acerca para la venida de Cristo, debemos darnos ánimo los unos a los otros. Y entonces dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, en mi vida devocional, en mi vida de devoción a Dios, no puede pasar por mi mente el hecho de decir, me voy a ir de la iglesia, no me voy a ir al mundo, como dicen algunos, me quedaré en mi casa y la Biblia y yo y nadie más. Dios y yo y nadie más. Ese no es el diseño de Dios, ni es la voluntad de Dios. Otra cosa, hermano, nuestra vida devocional o nuestra vida de devoción a Dios tiene que ser tal que nosotros podamos, vivir en el temor de Dios en todo tiempo, en todo momento. ¿Y esto cuánto nos cuesta? Estamos muchas veces en un lugar y se nos olvida que debemos respetar a Dios. Fíjense que yo he estado últimamente tratando de analizar un montón de cosas del Antiguo Testamento. Y en particular, aquellas personas que le sirvieron a Dios y a través de quienes Dios hizo muchísimas cosas bastante importantes. Y sabe que me he encontrado como un patrón común en todos ellos. Eran gentes que sin estar en la iglesia, en un templo o donde fuera, siempre respetaron a Dios. Eran personas que tenían un corazón que oía y obedecía la voluntad de Dios. Y no le estoy hablando de que era gente perfecta, porque no hay nadie que sea perfecto excepto Dios. No, eran gente con errores, pero respetaban a Dios más que a cualquier otra cosa. Y eso es algo que en este tiempo, lamentablemente, se ha perdido demasiado. A veces, y perdón lo que voy a decir, a veces ni siquiera el tiempo que nos toca reunirnos para adorar a Dios, logramos respetar para Dios. Y eso nos da un parámetro triste para la iglesia de este tiempo. ¿Y cuál es? Si aún en esos momentos no logramos respetar a Dios, le pregunto yo, ¿y en nuestros momentos de soledad? ¿Y en los caminos de la vida donde nosotros caminamos solos, entre comillas, verdaderamente tendremos temor de Dios? ¿Verdaderamente podremos vivir la justicia cuando no estamos en el ambiente de la iglesia? ¿En el trabajo? ¿En los negocios? ¿Podremos actuar con justicia
o simplemente aplicamos allá la ley del más vivo o la ley del más fuerte o simplemente la ley de aprovechar las oportunidades que tenga sin importar lo que suceda. Eso no es conforme a la justicia. Adoramos a Dios en la iglesia y le pregunto, ¿adoramos a Dios en nuestro camino a casa? ¿Adoramos a Dios cuando estamos en el trabajo? Y no le estoy diciendo que esté cantando, brincando o haciendo cualquier cosa cuando usted está trabajando. No le hablo de eso. Adorar a Dios es en el trabajo, por ejemplo. ¿Sabe qué es? Es hacer lo mejor que usted pueda en aquello que a ustedes le han encomendado. Y todo lo que hagáis, dice la Biblia, hacedlo de corazón, no como para los hombres, sino como para el Señor. ¿Estamos aquí? Entonces, todas estas actitudes, y es una de las cosas que yo me he ido dando cuenta en lo que le digo que he estado estudiando y tratando de entender, todas estas situaciones, vemos por ejemplo el caso de José, el hijo de Jacob, óigame, actuando con cuánta integridad a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, actuando con fe, aunque le estaba yendo muy mal, preso, esclavo y todo lo que quiera. No estaba metido en una iglesia, no estaba metido en el templo, no estaba en culto colectivo, ¿verdad? Pero en el culto personal, él siempre estuvo. ¿Estamos aquí? Vemos a David con situaciones similares. No estaba metido en el culto, no estaba metido en el templo, pero honraba a Dios con lo que hacía. Vivía la fe. La fe no era parte de un momento, parte de una reunión. La fe era una parte integrada en la vida particular de estas personas. Y yo creo que eso es lo que a veces a algunos de nosotros nos falla, porque parece que cuando salimos del culto, parece que somos otras personas. Parece que oímos, pero no retenemos. Retenemos, pero no practicamos. ¿Y eso qué hace, mi hermano? No nos sube de nivel. La prosperidad que queremos no la alcanzamos porque nuestra alma no está prosperando. ¿Estamos aquí? ¿Por qué no prospera mi alma? Porque yo no he cambiado, porque yo sigo siendo la misma persona, porque sigo cometiendo los mismos errores, porque sigo irrespetando a Dios, porque sigo viviendo en un ambiente de pecado, porque sigo viviendo doble vida, una dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. Y entonces mi alma no ha prosperado como debería para atraer de Dios la prosperidad que Él nos quiere dar. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, formemos un carácter que nos ayude a permanecer alejados del pecado y a permanecer unidos a Dios. Justicia, piedad, fe, mi hermano, nada sucede en nuestra vida sin la autorización de Dios. Nada va a suceder fuera de la voluntad de Dios. Confíe en Dios. No reniegue, no reclame, deje de quejarse, más bien trate de entender el lenguaje de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Se acuerdan ustedes de la vez pasada hablamos de Balaam? ¿Se acuerdan hace un par de cultos atrás? ¿Qué le pasó a Balaam, mis hermanos? Se llenó de emoción porque le ofrecieron dinero, ¿verdad? Pero cuando él quiso ir a hacer para lo que lo habían contratado, ¿se acuerdan que le apareció aquella burrita? Le apareció el ángel y la burrita le habló. Y le dijo: hey, ¿por qué me pegás? Mira esto, mira lo otro. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? ¿Qué le pasó a Balaam?
raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué acabamos de leer hace un momento? Huye de estas cosas. A Balaam lo llevó a cometer un error muy grande y muy grave para su vida. ¿Podría pasarnos a nosotros? Pues yo esperaría que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos el ejemplo, porque ya fuimos advertidos y porque a diferencia de Balaam y de las personas del Antiguo Testamento, nosotros tenemos algo muy importante. ¿Y sabe qué es? Es que en el Antiguo Testamento las personas, aunque creyentes, no tenían al Espíritu Santo de Dios en sus corazones. Nosotros, los hijos de Dios, hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Quiere decir que la responsabilidad nuestra es mayor que la de aquellos, porque aquellos tenían menos capacidades que las que tenemos nosotros al estar el Espíritu Santo en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento solo hubo una persona que dice la Biblia que tuvo al Espíritu Santo a la manera que lo tenemos nosotros. Fue el rey David. Después de él, todos los demás, ¿qué hacían? Hacían la voluntad de Dios, y cuando necesitaban cumplir una misión especial, el Espíritu venía, cumplía la misión y luego el Espíritu se iba de ellos. O sea, no se quedaba de manera permanente en las personas. Del día de Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo ha venido a habitar en los corazones de aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Qué es el Espíritu en nosotros? Poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Y el poder qué es? Es capacidad. ¿De qué? De transformar aquello que no sirve en cosas que sean útiles. ¿Es necesario confiar en Dios? Sí, nada sucede sin la autorización de Dios. Pero ¿cómo puede ser que sea la voluntad de Dios el sufrimiento? A veces sí. Y le voy a explicar por qué. Porque muchas veces la dureza del corazón nuestro no deja que nosotros avancemos. Y lamentablemente hay situaciones donde solo a través del quebranto podemos volvernos sensibles a la voluntad de Dios. Tenga paciencia, no se apresure, no tome decisiones impulsivas, aprenda a esperar en la voluntad de Dios. Volviendo al tema que les decía del rey David, esperó con paciencia el momento en el que él iba a tomar el trono de Israel, a pesar de haber sido ungido mucho tiempo antes, muchos años antes. Nunca hizo nada David que forzara o que apresurara el cumplimiento de aquello que Dios ya le había dado. ¿Pudo matar a Saúl? Sí, en 2 ocasiones. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él confiaba en la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? Paciencia, tranquilo. Yo sé que a veces nosotros nos desesperamos por muchas cosas. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprender a esperar. ¿Qué hay que hacer? Hay que dejar que la voluntad de Dios se cumpla. Miren, no porque hagamos más o porque hagamos menos, los planes de Dios se van a apresurar. Dios tiene sus tiempos establecidos de manera exacta. ¿Qué tenemos que hacer? Solo confíe que en esos tiempos Dios hará todo lo que sea necesario para cumplir lo que a nosotros nos ha prometido. No trate de apresurar el plan de Dios. Le voy a poner un ejemplo de falta de fe. ¿Se acuerdan ustedes de Sara, la esposa de Abraham? ¿Qué le pasó a Sara cuando escuchó que ella iba a tener un hijo de Abraham? Pero pasó el tiempo y el hijo no llegaba.
ella pensó que podía ayudarle a Dios a cumplir su plan. Y entonces le dijo a la sierva Agar, vení, le dijo, tú tienes que tener un hijo con mi esposo, y cuando lo vayas a parir, yo lo voy a recibir y entonces será hijo mío. ¿Cuándo le dijo Dios que de esa manera se iba a conseguir ese hijo? Eso era parte de las costumbres culturales de ese tiempo. Pero le dijeron que el hijo que iban a nacer iba a ser hijo de ella, es decir, ella iba a quedar embarazada aunque estuviera en una edad muy avanzada, y ese era el hijo de la promesa. Pero ella apresuró las cosas por no tener paciencia. ¿Qué le sucedió, creen ustedes, mis hermanos? Que a partir del nacimiento de Ismael y posteriormente de Isaac, se convierte eso en la guerra quizás más larga que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque árabes e israelitas hasta el día de hoy, le pregunto yo, ¿se llevan bien? No, todo el tiempo han pasado en guerra. ¿Quiénes son los árabes? Los descendientes de Ismael, de la esclava egipcia que Abraham embarazó. Y los de Isaac, bueno, el pueblo de Israel, que nunca pudieron estar en paz. ¿Qué fue lo que pasó? Que no pudieron esperar. Cuando David iba casi a llegar a tomar el trono de Israel, el trono lo heredó un hijo de Saúl. Y este hijo de Saúl, la gente no lo quería. ¿Qué hicieron dos inteligentes por ahí? Dijeron, bueno, ayudemos a David para que ya sea rey, porque este baboso que han puesto aquí no sirve para nada, ¿verdad? Fueron, lo mataron, lo decapitaron y llegaron frente a David y le dijeron, rey, aquí te traemos la prueba de nuestra fidelidad. Ellos dijeron, vamos a quedar bien con David llevando la cabeza del hijo de Saúl. Y dijeron, David se va a poner contento porque ahora sí, ya no hay nadie en el trono y él se va a ir a sentar ahí. Si usted ha leído estas historias, usted sabrá qué fue lo que David hizo con esas personas. ¿Qué hizo David? Llegaron, le dieron la cabeza de este, vio la cabeza de quién era, se enojó tanto que los mandó matar. Amén. ¿Qué sabía David y qué había dicho David siempre? Él no iba a tocar a la familia de Saúl. Él no iba a apresurar el plan de Dios. Hoy me comprenderá usted. ¿Y por qué David se le llama un hombre conforme al corazón de Dios? Porque siempre estuvo confiando en Dios. Porque él no hizo nada que apresurara las cosas que Dios a él le había prometido. ¿Dónde se mantuvo? En la fe y en la paciencia de saber que Dios, ojo, no llega tarde, siempre cumple cada promesa en el momento apropiado, ni antes ni después, sino en el momento apropiado. A nosotros nos cuesta mucho esto, porque nosotros quisiéramos todo, pero lo quisiéramos ¿cuándo? Ya. Y si ya en un par de días no vemos que las cosas suceden, entonces comenzamos a decir que Dios no nos oye, que Dios nos ha dejado, que quizás Dios a otros sí les da, pero a nosotros no. Y comenzamos a quejarnos de un montón de cosas. Mi hermano, le voy a repetir, Dios nunca llega tarde. Dios tiene un plan ya establecido y tiene un plan, por si no se acuerda, tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí? Uno para cada uno de nosotros. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Mi hermano, pregúntele a Dios. Camine en la voluntad de Dios y poco a poco verá cómo aquellas cosas que Dios ha preparado para usted van a comenzar a llegar a su vida. Comenzará a ver usted cómo las puertas que no se habían abierto se comienzan a abrir
y cómo las cosas que nos han estado dañando o nos han estado afectando comienzan quizás una a una a ir siendo quitadas de nosotros y la vida comienza a cambiar. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros nos apartamos del pecado, cuando formamos un carácter que nos ayude a mantenernos apartados de aquello que nos hace daño, y cuando hemos decidido finalmente seguir el camino de la prosperidad en Dios. ¿Se imagina usted, por ejemplo, al rey Salomón? Salomón, pide lo que quieras. Y qué bonito eso, ¿verdad? Porque no le dijeron pide lo que necesitas. Yo no me había fijado en ese detalle hasta hace poco. ¿Qué le dijo Dios que pidiera? Lo que él quería, no lo que necesitaba. No sé si me entiende cuál es la diferencia. Lo que necesitaba podría ser muy poco, ¿verdad? Pero lo que él quería pudiera ser mucho. Sin embargo, Salomón pidió lo que necesitaba, o sea, le dio vuelta. Dios le dijo, pide lo que quieras, y él pidió lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba Salomón? Sabiduría para guiar al pueblo de Israel. ¿Qué le dio Dios? La sabiduría, y le añadió la riqueza y la gloria. ¿Estamos aquí? Pero ¿qué hacía esta gente, mi hermano? Confiar. ¿Quién hará que las puertas se abran? Dios. ¿Quién va a poner quietos a nuestros enemigos? Dios. ¿Quién hará que prospere lo que hacemos? Dios. Cuando veían a José en cualquier parte que estuviera, ¿qué decían? La gracia de Dios está con él. Todo lugar donde va y todo lo que hace, prospera. Amén. Ahora le pregunto yo, después de todo esto, si nos apartamos del pecado, si formamos un carácter, si podemos confiar plenamente en Dios, ¿no cree usted que nos falta una cosa más? Solo una más. ¿Cuál? Ser capaces de impactar a los que están alrededor nuestro. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Quién tuvo la idea de no contaminarse con lo que les ofreció el rey de Babilonia cuando los llevaron en el cautiverio? Fue Daniel, ¿verdad? ¿Y qué dijo Daniel? No, dijo, yo no me quiero contaminar con la comida del rey. No, yo no quiero eso. A nosotros síganos dando lo que por la ley de Dios nosotros sabemos que es bueno para nosotros. Pero qué importante cuando los amigos de Daniel siguen el ejemplo de él. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque el ejemplo de este fue e impactó en aquellos, y no solo en ellos, sino que siendo fiel a Dios, impacta posteriormente a mucha gente más. ¿Por qué? Porque Dios lo pone ahora en un lugar de privilegio, como a usted y como a mí, que Dios nos ha dicho que somos luz de este mundo. La luz de este mundo es para iluminar donde hay tinieblas. ¿Estamos aquí? Quiere decir que usted tiene que ser una persona relevante en su familia. Usted tiene que ser una persona relevante en su comunidad. Usted tiene que buscar el día de hoy, tratar de impactar a otras personas, si es posible a otras generaciones, ¿a través de qué? Del buen testimonio que como hijos de Dios tenemos que dar a las demás personas. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Mida esto. Mida qué tanto estamos impactando el entorno en el que nosotros vivimos. Les voy a hacer una pregunta simple el día de hoy. Usted analícela, porque estamos hablando de impactar a nuestro entorno, es decir, a los que están cerca, y si fuera posible, a toda una generación completa. Piénselo, no me vaya a responder nada. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser parte de la iglesia? Solo piénselo.
Y en base a eso pregúntese, ¿a cuántas personas usted ha logrado traer a la iglesia desde que usted está aquí? ¿Estamos aquí? Eso mide cuál es nuestro impacto en las demás personas. Ahora lo puede medir al revés. ¿Cuánto tiempo tengo yo de estar en la iglesia? ¿Y cuántas personas se han ido de la iglesia por mi culpa? Esa es otra manera de medirlo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Bueno. Entonces, usted valore esto. ¿Por qué? Porque necesitamos ser gente que impacte. ¿Sabe cuál es uno de los bienes o de las virtudes más escasas en este tiempo? Y que estoy seguro que impacta. Se llama amor. ¿Sabe por qué? Porque generalmente nos hemos vuelto una sociedad y tristemente a veces una iglesia egoísta. Solo pensamos en nosotros. Yo ya soy salvo, a mí los demás ¿qué? Viene una persona nueva a la iglesia, voy a repetir algo que lo he repetido como por 15 años quizás. Viene una persona a la iglesia, no conoce a nadie, se sienta por allá, a veces lo saludamos porque a mí hasta se me olvida a veces. Pero cuando esa persona está ahí, y lo hemos dicho de esta manera muchas veces, a veces la gente se levanta y se quedan así como viendo, bueno, ¿y hoy qué hacemos, verdad? Porque esto ya terminó, ¿qué es lo que la mayor parte de gente tiene que hacer? Y ven que los demás van para afuera, pues bueno, vámonos, ¿verdad? Porque aquí. Pero a veces me pregunto yo, ¿cuánto lo hemos hablado y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tenemos el valor nosotros de marcar una diferencia siendo gente hospitalaria? ¿Qué significa eso? Cálidos, que van, que saludan, que le muestran alegría al nuevo, al que vino por primera vez, de decirle, hey, qué bueno que usted está aquí. Nos da gusto verle sentado en esa silla. No deje de venir, aquí lo esperamos tal día. Si usted no sabe cuándo son los cultos, mire, son tal y tal y tal día. Pero yo no sé por qué, mis hermanos, se vuelve tan difícil hacer esas cosas. ¿Y por qué se vuelve tan fácil hacerlo de siempre? ¿Quiere que le diga qué es lo de siempre? Esto no era parte de lo que yo tenía para predicar hoy, pero por algo lo tendré que decir. ¿Sabe qué es lo de siempre, mi hermano? Piensa en este momento, ¿cuál es su círculo de amigos o hermanos aquí dentro de la iglesia más cercano? Y cuando termina el culto, usted se va a dar cuenta que allá van todos al mismo círculo de siempre. Amén. ¿Y el nuevo a dónde se quedó? Aislado por alguna parte allá, viendo que todos se reúnen en sus grupos, se ríen probablemente o cualquier cosa, pero a él ni lo saludamos. ¿Estamos aquí? No estamos impactando de esa manera. No, si diferente es que la persona que viene por primera vez se sienta parte de nosotros por la amabilidad nuestra. ¿Algún amén? Porque nos interesa, espero oír un amén también, porque nos interesa que las personas vengan y oigan palabra de Dios. Ok, entonces mi pregunta es, mis hermanos, ¿queremos prosperar? Quiero hacerle un reto. Para el próximo domingo, mida cuál es su nivel de influencia en su círculo de amigos o en su familia o alrededor suyo. Veamos cuántos de ustedes pueden traer un invitado a la casa de Dios el próximo domingo. ¿Estamos aquí? Es que el pastor dijo, no, yo no he dicho. Es Dios quien manda a que hagamos ese tipo de cosas. ¿Estamos aquí? Y no me vaya a salir, mire, como no haya nadie, yo no voy. No, eso sería peor todavía. No, simplemente mídalo. Paso número 1, ore desde hoy y pídale a Dios, Señor,
a quién debo invitar para ese día domingo. ¿Estamos aquí? O sea, no vaya a salir a lo loco, ¿verdad? Óigame, nosotros no actuamos así. Ore, pídale a Dios y ¿sabe qué va a pasar? Alguna imagen de alguna gente le va a llegar a su mente. Ore por esa persona por lo menos hasta el miércoles, desde hoy hasta el miércoles. Jueves y viernes trabaje con ellos, acérquese, hable, no los vaya a regañar, simplemente vaya y hable amistosamente con las personas y luego invítelos a venir a la casa de Dios. ¿Estamos aquí? Fíjese que ese debería ser el mejor evangelismo que nosotros hacemos. No digo que lo otro haya que dejar de hacerlo, no, pero ese debería ser el mejor evangelismo. Que cada uno de nosotros sea capaz de multiplicarse en otras personas como cristiano. Así es que por ahí le dejo eso. También quiero invitarlos desde ya, creo que ahí por el día 15, creo que es miércoles 15 de abril es, ¿verdad? O 16, ¿cuánto? 16 de abril, miércoles, hay culto de acción de gracias. Así es que ahí hay otra oportunidad para invitar a otras personas más. ¿Estamos aquí? No me vayan a decir, mira, es que es miércoles, día de trabajo. No, ese miércoles ya es de Semana Santa, así es que van a estar de vacaciones. Ya no quieren que los invite, ¿ya ve? Entonces, no hay excusas. Entremos en esta dinámica. Necesitamos honrar a Dios y prosperar en Dios. Las demás cosas, ¿qué dice la Biblia? Serán o vendrán por añadidura. Démosle, Señor, un fuerte aplauso, por favor.